Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la vecindad del Chapu. Como siempre, trayéndoles sorpresas, hoy tenemos un invitadísimo muy especial. Estamos desde un paraíso, otro paraíso acá en el oriente antioqueño. Estamos desde Cocorná, no se imaginan los paisajes tan hermosos que hemos podido disfrutar en este día. Y tengo a mi lado un señor, un ícono del humor en la radio y en la televisión colombiana. Hombre, ha participado en programas como Recorcholis, La Zaranda, un ícono. Yo lo admiro desde que estoy chiquitico. Conmigo hoy en la vecindad del Chapu, nada más y nada menos que nuestro amigo Crisanto Vargas. Crisanto, bienvenido a la vecindad del Chapu, hombre. Chapo, Crisanto. muy asustado, no sé si el Chapo Guzmán o es otro. Es otro Chapo, es otro menos peligroso. Es que no. Bienvenido siempre, claro, aquí a la casa y muy bueno que no lo olviden a uno. No, ¿qué tal? No podemos olvidar a Crisanto Vargas. Crisanto, ¿cuál es tu nombre completo? Usted lo acabo de decir. Crisanto Vargas. Crisanto Alonso Vargas. Pero el Alonso, cuidado, no le cuente nada a nadie, hermano. No, los Alonso, la mayoría son bobos. Sí. Entonces no, me tocó como borrarlo ahí, yo no. Solo Crisanto. A mí me llaman Alonso y me hago el bobo, miro así. Si es para platica, de pronto digo, bueno. Soy Alonso Vargas. Sí, ¿sí, no? mi mamá y mi primera novia sí me decían Alonso. Cuando uno llega a la escuela, a uno no lo llaman como por el primero y no por el segundo nombre. Segundo nombre. Sí. Entonces yo era, en la primaria, yo era Alonso. Aloncito. Alonso. Ay, y mi mamá me decía Aloncito y me puse a ver que Aloncito es un pollo chiquito con las alas grandotas. No me cuadraba, me gustaba más. Sonaba muy feo el nombre de Crisanto, pero cuando a medida que me fui haciendo artista dije Crisanto. Claro, Crisanto es un nombre uno llamase Carlos, llamase Juan, Vicente, no sé. No, eso no sirve. No, Crisanto. Crisanto ya es una chapa de artista. Tengo dos chapas porque la gente, para mí es tan fuerte el Vargasville como Crisanto. Es más, hay mucha gente que me pregunta, oiga, Vargasville, ¿y le puedo decir Crisanto? O sea, ¿les parece que es como una ofensa? No, pero tampoco, porque hay gente que pone, anteriormente la gente buscaba nombres raros. Sí. Llegaba una caja de Estados Unidos, de pronto les parecía raro y buscaban ahí en inglés a ver qué. Reebok o $1 o buscaban por ahí de pronto también nombres de un aparato, de un radio, cualquier cosa, y le ponían nombre. Hay gente que tiene nombre de medicamentos, sí, antidiarreicos o cosas. Sí. Bueno, pues no vinimos a los Artán Tavares, mucho gusto. Los Artán. Crisanto, ¿y el Crisanto por qué? De pronto tus papás tienen, ¿por qué Crisanto? No, mi abuelo. Cristo y Santo. Mi abuelo. Y eso repercute mucho en la personalidad y todo, de verdad. Yo tengo el nombre de mi bisabuelo Crisanto, que estuvo en la guerra de los 1000 días. Sí. Y llevé del bulto porque yo soy el más bajito de la casa y que mi bisabuelo era bajito. Tenía una barba tan larga y era tan bajito el que la barba la tenía que cortar para que no le estorbara para orinar. Y pues la levantó y para no mojar. Y sí que era como medio bajito, más geniadito. Sí. Y entonces le heredé un montón de cosas a... Los nombres tienen mucho que ver, sí, es verdad, la personalidad. Sí, yo inclusive a raíz de eso, y ya que tú toca el tema, yo empecé a mirar como, sobre todo el nombre mío, ¿cierto? Sí. Que viene el Crisanto, Cristo Santo, y entonces sí tiene que ver, pues, usted no me lo está preguntando, pero no he tenido una vida fácil. Y alguien que sea más estudioso, pues más estudioso no, inclusive un profesional donde yo pagué una cita psicológica, si se quiere decir, pero gente que recurre a otros medios para conocer la personalidad, para ayudarle a uno a los temas de depresión y todo. De entrada, ¿cuál es el nombre? No, empezamos mal. Así me dijo, entra un profesional. Solo con el nombre. Pero un profesional, un tipo estudiado, pero supremamente estudiado. Sí. Que ha viajado por todo el mundo con esto del estudio de las personas, su personalidad, su comportamiento, su mentalidad, sus sueños, sus depresiones y todo. Me dice, Cristo Santo va a pesar mucho en su vida. O sea, ya viene ligada una cruz posiblemente al nombre. Es la verdad es que sí. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, los John Jairo, todos los Johns son papeletas. Dígame un John que sea usted medio huevado por ahí, no, todos son papeletas. Todos los papeletas. Los Silvios son flacos, hay un hombre que ¿cómo es que se llama? Bueno, mientras me acuerdo, todo Federico, usted que conoce Federico, que yo conozca, la mayoría de los Federicos son muy atravesados, fuman marihuana. Federico que no fuma marihuana es porque se la
comen ensalada. Los Juan Carlos son más locos todavía, son conchudos, atravesados, la vida les importa un pito, usted está comiendo y le sacan la arepa del plato, le piden el celular prestado, se llevan la moto, y el 70% de los Juan Carlos son gays. Sí. El otro 30 son como maricas, pero ya no se pueden ir maricas porque ya hoy en día le refutan a uno por todo. No, ya eso no se puede decir. Ramón, cualquier Ramón puede tener 15, 18, 20 años, huele a viejo. Usted un Ramón, huele a viejo. Un Ramón. Los Ramón, no Rabones. Los Ramones huelen viejo. Y los Joaquines, el 87% son mayordomos de finca. Sí. Usted acerque, si un vecino por ahí en un teatro o en un sitio público, alguien le huele a mierda de vaca, Es Joaquín. Y además usted con un machete, rozando, ¿qué dice un machete por ahí con una piedra? ¿Qué dice? Joaquín. Pone un machete en la finca y mira, bueno. Ay, qué coincidencia. Después, ahorita nos encontramos un Joaquín. Después, y ahorita miramos el Chapo Guzmán a ver qué es lo que nos irrita. Ahorita miramos. Bueno, eso es importante saberlo para las personas que de pronto estén a punto de bautizar sus niños. Escojan muy bien su nombre, hay que saber seleccionar el nombre. Sí, fue puta hermano, que está bien que busquen nombres raros en las etiquetas, pero Lombrizal, en Tarso, Lombrizal Vanegas. ¿Hay alguien con ese nombre, Lombrizal? Pero lo estoy diciendo, sí. Sí. Ahí, muy creativos para los nombres. hay un nombre que me parece muy feo a mí, que inclusive tenemos una señora conocida que es muy linda conmigo, doña Pubenza, pero una vez sacando el pasaporte llamó a doña Pobreza Zuluaga. Pues usted no podía creer, hombre. No le da el pasaporte, tengo un amigo que es cantante en Santuario, que es Rubén Gómez, que es conocido porque canta música popular, y el papá se llama Olgo. Don Olgo. Entonces en todas partes lo llaman siempre Doña Olga, bien pueda, porque creen que está equivocado. Claro. Y se para Doña Olga toda barbada y grandote. No, yo no soy Olga, soy Olgo. Soy Olgo. Bueno, Crisanto. Ahora sí empecemos, listo. Ahora sí ¿Grabando? Sí. Grabando. Bienvenidos a la ciudad del Chapo. Hombre. Espere un momentico. Espere, que para grabar no es fácil. Es un calvo para grabar. Ya, ahora sí. Ahora sí. Faltaba el peinado, ¿cierto? Crisanto, listo, ya hablamos del Crisanto. Y el Vargasville, que esa sí es la chapa nacional, que pues digamos que es el nombre. Nace de José María Vargas Vila. José María Vargas Vila pues fue un escritor filósofo, ¿cierto? No tan filósofo, pero sí un escritor muy osado, muy atrevido, y pues no se titulaba o no se conocía como filósofo, pero sí era demasiado brillante. Okay. Demasiado brillante. Era ateo, renegaba mucho contra la iglesia e inclusive muy rebelado contra el Estado. Entonces él se tuvo que irse al exilio, se fue al exilio y... ¿De dónde era él? Bogotá. Era acá, Colombia. De Bogotá, y después ya terminó en Europa, e inclusive era tan importante que el gobierno, no sé de qué año, lo nombró embajador ante la Santa Sede. Y para ir a posesionarse, tenía que arrodillarse junto al Papa León, yo creo que era al Papa León XIII o a Racacha Tigre 39, pero un papa. Y dijo, antes de arrodillarme ante un vasallo de Dios mío, mejor renuncio. Yo, ¿cuál papa? Ni qué puta, yo renegando, y cuál anillo. No, sí, llegó a la contradicción de que él era ateo. Él llegó allá, yo no, allá delante del Papa, se renegó y claro. No, Papa, yo no me la arrodillo. No, la arrodillo. Bueno, entonces Vargas Vila me llamaba mucho la atención. Yo no lo leía porque en la época ni sabía leer, pero sí a Monseñor Luis Gómez de Santuario, que nos daba filosofía. Cuando me llamaba a mí a tomarme la lección, yo Vargas Vila, y a mí me quedó sonando sin saber quién era Vargas Vila, ¿verdad? Y entonces Vargas Vila, entonces cuando alguien me decía, ojo, que es que Vargas Vila es un escritor siempre que dejó mucho que decir, y bueno, pero me sonó porque ahora ya lo puedo incluir a usted. Ustedes, los trovadores, se ponen nombres de traquetos, o de paras. El Chapo. Empecemos y verá. Bueno, está el Chapo, está Guasquila, está Lacrán, dígame, está Tornillo, está Mazamorra, está Chocolate, está Mecato, sí, Cacao. O sea, usted hace una lista de trovadores y para él es una lista, Gallinazo, una lista de paracos. Sí, si lo pareces una... Sí, no, entonces donde a mí me... Entonces, a mí me pongan puntillita o cabeza de huevo, suena rarísimo. No, entonces, en eso y tuve una visión bonita, porque además Vargasville suena muy americano, como un Pecosville o Mr. Hill, no sé, algo, pues gracias a Dios no me puse un nombre así como pues tampoco es pecado, se acostumbra,
pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, el caso puntual de Guasquila, que es un concejal aquí y es trovador, y en muchas partes donde hemos ido pues, a otras cosas distintas, la gente le dice, hombre, por Dios, quítate de remoquete. Nada más esta semana visitamos al gobernador Luis Alfredo Ramos, lo estuvimos visitando. Y yo le dije, ¿qué Guasquila? Guasquila tan horrible. Dijo, no. Casi le quita la mano. Digo, ¿qué es eso tan horrible? Sí, es que parece como una zona. Sí, pero esa es la historia de Vargasville, la verdad. Y no era tanto pues como pensando que iba a ser el nombre artístico mío, no. En el colegio teníamos que escribir un centro literario y el profesor decía, escriban con su seudónimo de ahora en adelante, que lo van a tener. Y después lo utilicé para el primer festival de la trova que yo participé en 1980 y pico, que ya lo hizo Astrocol como asociación. Y casi me lo gano. Yo no había trabajado con nadie en la vida. Sí. Y yo pasé del anonimato al otro día. Una página y me decían, un novato, primer finalista del festival. Yo todo lo tenía el teatro. Y entonces de un momento a otro, y al año siguiente yo ya me retiré de la trova. Participé un año en la trova. Yo participé en un festival, llegué a la final y me retiré de la trova. Nunca volví a trovar. ¿Y en ese momento quiénes habían en competencia? ¿Te acordás de pronto de ese momento? Hermano, estaba el más bravo del mundo, que era el Bobo de Caldas. El Bobo de Caldas hacía una trova muy caricaturesca. Desafinado, pues tenía pinta de bobo, ¿verdad? Era alto, medio jorobado, pero era joven y era muy desafinado. Por las trovas que decían, todas hacían reír. Toda trova que hacía era una caricatura. Por algo Pablo Escobar se lo llevó como de bufón. Sí. O sea, el Bobo de Caldas anduvo detrás de Pablo Escobar mientras yo me conocí. O sea, el Bobo de Caldas nos llevaba a todas las fiestas de Pablo Escobar donde él era el que cobraba. Uno ni sabía, a uno ni le pagaban. Sí. Y Pucheros 30 años después, Pucheros que trabajó pues conmigo toda la vida y que ama y es muy amigable con los trovadores, fue a visitarlo en su lecho de enfermo y dijo, Bobo, ahora que está a punto de morirse, Pucheros atravesado, sí. Usted que ya va a colgar los vallos, va a brucir el culo, díganos la verdad, ¿cuánta plata nos robó? Y les dio risa porque era cierto. En esa época uno no sabe cuánto están dando, si 100.000 o 200.000. Claro. En esa época que era un montón de plata y a uno le daban 2.000, 3.000 o 4.000 pesos por una ida a la fiesta de los narcos. Claro. Y después, ya cuando la cosa fue tomando seriedad, Pablo Escobar entra a hacer campaña política. Y yo ya como era el rey de los mentirosos, pues yo era el chacho del momento, y entonces yo abría, pero era público, eso era totalmente público, una campaña política normal. Con la policía al lado, políticos reconocidos. ¿Y quién era Pablo Escobar? Un señor que tenía una mina de mármol aquí en Magdalena Medio. Y que estaba aspirando a un cargo político. Y no solamente eso, que colaboraba con el hospital, tenía médicos, el que surtía de cuadernos y el medicamento a todos los niños. Entonces la gente era como un héroe. No existía el celular ni mucho menos, pues la gente lo veía como un superhéroe. Nadie sabía que era un narco y ni que se iba a volver un matón, ni mucho menos, no. No conocían ese mundo que había detrás de Pablo. Historias con Crisanto Vargasville. Bueno, para de completar, la gente dice que yo me conseguí plata, ni he conseguido, ni tampoco, o sea, yo le digo, jamás. No falte iba uno un edificio Cundinamarca, no sé en dónde, una viejita que llamaba, yo no me acuerdo, y un recibito a mano. Recibí 15.000 pesos por la participación de la campaña Civismo en Marcha y todo lo demás. Entonces, cualquier cosa, el teatro, que fueron unos paracos, que una casa, que fue Pablo Escobar, que la finca, que fue Uribe, ¿entiendes? Entonces la gente, a mí, yo le repito, a mí, político que me haya dado un centavo, que venga por él y se lo lleve. Sí. Pablo Escobar lo único que me dejó fue un hipopótamo y se me comió toda la familia. Ahí tengo esa puta por ahí debe haber alguna caneca sembrada que tenga el nombre suyo grande. Hay una caneca. Usted vieron a la entrada que hay como 6 perros aquí, y a mí no me gustan tanto los perros, ya porque son como de la familia. Pero voy a colocar un aviso allá a la entrada y dice, bienvenidos si no trae mascota. Además, no respondemos por los hipopótamos que dejó Pablo Escobar. A ver si los dejan o no los dejan. Cerca al río. Bueno, ahora sí empecemos. Historias con Crisanto Vargasville. Como les digo, un gran personaje, muy reconocido en todo este tema del humor, muy reconocido por muchas risas que nos ha sacado a nuestro país Colombia, que tanto lo necesitamos. Vámonos con un primer personaje, con la tía de la vecindad, Martica Correa. Vamos a ver pues si nos bendice hoy también Martica Correa. Hola mis amores, ¿cómo están? Ay, Martica Correa, como siempre, hoy me trajeron a conocer Cocorná, qué hermosura de pueblo,
por fin me gastaron algo en el canal, María. Ese pachulín que es más amarrado que un mocho en un columpio, Y los camarógrafos, María, parecen el culito del salchichón. Ay, amarrados y apretados, mis amores. Mis amores, me trajeron a conocer a Vargasville. Sí, el de Recórcholis. Ay, tiempos hermosos por allá en el 90, cuando César Gaviria era presidente y le estaba entregando a Ernesto Samper. Oiga, yo sentaba a todos mis nietecitos ahí a ver Recórcholis. Ay, a cajas de dientes que se me cayeron a las carcajadas, mis amores. Ave María, mis amores, me dicen que me tengo que despedir ya, que porque el tiempo en televisión es como el salario en Colombia, vea. Cortico, mis amores. Chao, pues. Padre y Espíritu Santo, amén. Chao, mis amores. Muchas gracias a Martica Correa, tan bella Martica como siempre. Seguimos acá con Crisanto Vargas Vargasville. Crisanto, según tengo entendido, vos naciste en el Carmen, ¿cierto? Y según mis papás, sí, yo nací Según en el ellos porque también. yo no me acuerdo, pero eso dicen ellos. Sino que todo el mundo referencia que Crisanto es del santuario. Sí, yo nací en el Carmen de Viboral. Inclusive yo creo que fui el único que nací en un hospital. Sí, Mis hermanos, de todos los hermanos, ¿cuántos eran? De 22. Mi papá atendió todos los partos en el monte, en el campo. La Aldana, que también limita con el Carmen, eso está de santuario casi a 5 horas. Sí. Eso era inhumano. Mi abuelo compró esa finca, mi abuelo Zacarías, que porque esa cordillera estaba llena de oro. Ese es el cuento, ¿no? Sí. Estaba llena de oro y dijo, listo. Era lo último, vuelvo y le digo, no sabía si era el santuario o el Carmen, y entonces comieron mierda toda la vida, pues mi mamá arriando muchachitos, con uno aquí, 2 acá y otro de espalda y arriando al ¿Usted es el menor de los 22? O... Quedé menor de los hombres porque mataron al menor, se murió. Pero tengo 2 o 3 hermanas menores, pero ya están, oiga, ¿cómo eran de longeva? No. Tengo 2 o 3 hermanitas que son supuestamente las menores, pero les llevan 10 años a mi mamá cada una, están ya viejas. No las dejan salir después de las 6 de la tarde, les dan arresto domiciliario por feas. Y finalmente entonces, Y por viejas. don Zacarías no encontró oro en la montaña. Hermano, esa historia el oro no, se la pasaron toda la vida rompiendo tierra. Pues, o sea, lo que es una cosa, venir a trabajar. Claro. Cuando la tierra ya está lista. Mi papá, cuando se fue a casar con mi mamá, mi papá era topógrafo. Empírico, pero era topógrafo, trabajó otras carreteras del departamento de Antioquia. Además que mi papá tocaba todo el instrumento, la lira, el tiple, la guitarra, era trovador, era poeta. Que hay una herencia ahí. Mi papá escribía muy bonito. Yo en el libro que estoy terminando tengo todos los versos de mi papá. Mi papá lo contrataban para serenatas. Ahí está mi suegro, por acá es testigo. Don Luis, ¿no? ¿Le tocó a usted o no? Las serenatas de... ¿Saben qué? En romerías, son las fiestas Sí, claro, de las las campesinas, fiestas. y mi papá no faltaba con su lira, con su tiple y lo demás, y entonces también llevaba su juego, que era una ruleta, ruleta no, es el juego de mesa, ese que tiene la escalera, la mariposa y con el dado, y entonces mi papá... Parques y todo eso. Usted ha oído el término miti miti, lo escuchó mucho en el gobierno de Samper, ¿no le tocó? Sí, ¿o no? claro. Mi papá fue el creador del miti miti, no fue Samper. Mi Oye. papá iba a la escuela y entonces con el rector, la rectora del colegio, decían, vamos miti miti. Y mi papá, como también era mago, entonces pues, supuestamente entregaba la liquidación a la entidad, a la iglesia o al colegio. Pero llegaba a la casa, aquí en la pretina del pantalón, iban los billeticos, y por aquí en la cintica del sombrero, eso iba lleno, y los bolsillos llenos de monedas. Tenía buenos trucos. No podía caminar muy duro porque sentía el cascabel de las monedas, pero eso, miti miti, oiga, no, papá, entonces... Historias. Crisanto, entonces, Bueno, naces en el Carmen. Entonces fue por mi papá, ¿no es cierto? Eso, Por mi eso. papá, entonces mi papá le tocó a la profesión de topógrafo y casi que de músico, y la condición es, si se va a casar con la niña, porque mi mamá era la menor, se viene para acá, O sea, Ok. se tiraron en el artista. O sea, que era el abuelo por Arro- parte de su mamá, el que había comprado toda la montaña. Exactamente, la montaña, la cordillera. Y entonces a su papá le tocó ir a marcar hasta la montaña. Convencidos que yo tenía oro, oiga. Y eso aparte de cagajón y mierda de vaca, nunca produjo nada más, y rompa tierra. Entonces, O sea, que el hasta único que encontró oro fue su papá, porque encontró a su mamá allá en la montaña. Sí, el tesorito, por El decir, tesoro. el tesorito, sí, pero le tocó muy duro. Y entonces en esa época digo yo que mi papá llegó un momento y dijo, montemos una disidencia. Dijo, y aquí nos vamos. Hizo un ranchito por allá en un alto, pero pequeñito allá. Y porque nomás estaba mi hermano mayor, había nacido, y mi papá se iba hasta 4, 5, 6 meses, volvió otra vez
a sus andanzas de culebrero y de artista. Ok. Y dejaba a mi mamá y la casita todavía no tenía ni puerta ni ventanas. Eran las tablas ahí, eso llegaba el viento, porque eso es altísimo. Fue muy dura la historia que cuenta mi mamá. Sí, no, total. Y es que hay unas veredas del Carmen que están muy alejadas. Uno cree, y de los pueblos más grandes que tiene Antioquia es el Carmen de Viboral por la misma geografía y topografía que tiene unas veredas a 5 horas. ¿Cómo se llama la vereda? La Aldana. La Aldana. La Aldana, por allá le decían que jurisdicción de la Orqueta, y a todos nos van de la Orqueta como a los 18 años al pueblo. Sí. Que la Orqueta eso duele mucho, pero ahí estamos. Y entonces bajaron al santuario. ¿A los cuántos años tenías cuando llegaste al santuario? La familia más que todo vivía más que todo para el Carmen, ¿no es cierto? El Carmen de Viboral. Y con el mismo cuento de la mesita que tenían y el juego y todo lo demás, mi papá pues cuando se rebuscaba la vida se ayudaba, aparte de lo del campo. Sí. Y en el Carmen resultó un tipo que le montó competencia a mi papá, que no era muy buena gente. Sí. Que no era muy buena gente. Le digo, ahí está mi suegro que es de testigo y conocido porque es del Testigo. Carmen. Y entonces algún día pues fueron, entonces mi papá por tradición tenía su jueguito y le apareció competencia, un tipo como que no era nada pues amable ni noble. Y entonces fueron donde el alcalde y el alcalde fue muy salomónico y dijo, ¿sabe qué? Para no tener problemas, para ninguno de los Se dos. acaba todo. No se acaba, ninguno de los dos saca el juego. Y el tipo en esa retirada amenazó a mi papá. Mi papá un hombre de paz, tranquilo. Jamás en la vida supimos que mi papá hubiera tenido una pelea o una agarrón. Era un tipo totalmente pacífico, Sí. muy agradable. No respiraba sino amor y humor, aparte de músico. Y el tipo lo desafiaba, le decía, pues hágale, pues, Vargas. No digo viejo porque cuando no estaba tan viejo mi papá, no, era un tipo joven. Estaba Yo, joven. pues, puta, entonces, ¿qué? Braviándolo. Entonces, eso llegó a oídos de mi hermano, que apenas tenía 11 o 12 años. Ok. Y mi hermanito era al pie de mi papá, siempre. Y mi papá no contó, pero llegó a oídos de mi hermano que estaba desafiando. Y entonces, algún día mi hermanito se armó, cogió un cuchillo y supo quién era. Y esperó que el tipo saliera de cine, porque en el Carmen tenía una planta. ¿A qué hora la pagaban, don Luis? A las 10. Entonces hay una planta, no se funciona con gasolina, con petróleo, una planta para que la gente tuviera algo de luz y por entrar al cine. Y apenas apagaron la planta. Pues, pero, y usted como que me está esperando a mí, como que muy guapo, ¿no? Tal, y se le colgó y lo enseñó a puñaladas. Sí. ¿El señor murió o no murió? Ya murió. Oiga, pues. Y no, oiga, pero en serio. Pero El tipo, murió en ese prácticamente- momento. No. No. El tipo como que, yo no sé qué pasa en esa época, pero como que con unas afuera, pues eso fue impresionante. Y el tipo no murió, el tipo murió ahorita pronto, inclusive. Ok, sí. Sí, pero entonces son cosas que cuento yo, la historia de lo que pasaba en el Carmen Viboral. Historias y son historias de vida, ¿cierto? Totalmente. Como Y nos que- pasan y- a todos. No, y o que, sea, toca- eso es toque- TikTok. a mí me gusta contarlas porque dicen que son cosas, que eso tan feo, tan triste, que no se cuenta, pero hay que contar historias como esa, porque además yo no heredé solamente la sangre de mi papá en el sentido de que fui el único artista en mi casa, porque la verdad, en mi casa todos son más atrevidos y también más ingeniosos que yo en el humor. Sí. Esos sí son humoristas. Yo fui el pollito enfermo de la casa. Yo era demasiado retraído. A mí me declararon una timidez crónica. Cuando estabas pues niño. Pero en el- no, como éramos, ¿usted acuerda que uno no entraba a la casa ni salía? A uno lo regañaban por todo y yo me quedé como un pollito enfermo. Yo después de viejo fue que aprendí a hablar, pero como el pollito enfermo. Y entonces pues yo ya digo, ya que me volví artista, digo, a mí me gusta contar historias que dicen a uno, que no se puede contar, es lo que yo No, cuento. eso es lo que hay que Lo mismo contar. cuando voy a entrevistar a una persona, cuando me he visto el curita y corriente, le dicen a uno los asesores, El padre cuidado, Tito. sí, que el presidente de la compañía General Electric o un presidente, un vicepresidente, alguna cosa, pero cuidado le pregunta, y eso es lo que yo anoto, pero cuidado le pregunta sobre esto, pero cuidado le pregunta, y eso es lo que yo digo, eso es lo que no se puede. Entonces, digo, eso Es lo que esas yo son hago. las cosas que realmente Claro. Porque la gente, gusta escuchar. la gente sigue preguntando lo mismo. O sea, Exacto. de una manera u otra el periodista siempre coge y uno ve que al desorden o de una manera inversa, pero vienen como a lo mismo. Entonces ya uno dice, y entonces uno busca un personaje que aparentara como de 90 años, que es un curita, que ya está medio perdidito. Entonces, como porque llega un político por ahí y lo manda a matar a uno. No, ¿sí? y eso es lo bonito del humor Vargasville, sí. porque en medio del humor se pueden pasar líneas que si lo hace uno como... No, hay cosas que uno le dijera como civil, eso da cárcel, Ah, sí, pero eso da cárcel. el personaje merita y tiene licencia, lo que digo yo, tiene como licencia. Entonces yo cuando empecé la entrevista dije, pues que yo, el personaje de niño no queda bien como haciendo eso. Una monjita tampoco me queda bien como preguntando, porque eso es pensando cómo no agredir a la persona. Ajá. Entonces Garzón con su personaje de El Libertad de la Calle, Lustrabotas. él jamás
fuimos muy amigos. Él jamás pensó que los otros personajes que él tenía, que eran los fuertes, todos los que tenía, pero por accidente, cuando se quita los dientes, dicen porque ya tenía ya una cuestión de salud. Sí. Ya no era que tuviera los dientes torcidos o dañados, ya la salud. La misma hermana decía, el hedor de esos dientes era impresionante a pesar de que lo lavara. Ya tenía los dientes supremamente dañados y en un desorden que parecía una pelea de perros dentro de la boca. Sí. Entonces cuando se quita los dientes, llega a la casa mientras le preparan su puente. Sí, el puente, todo lo demás, y es donde nace. Heriberto. Y él no creía, y me dijo, el personaje que lo catapultó, porque Claro. es más de pueblo, es un personaje más del pueblo, más bonito, más Sí, inocente. total. Y usted recuerda, mire, todo lo que como le decía, ladrones de frente a los políticos, ladrones. Él tenía que salir para eso, porque era un personaje que supuestamente no había estudiado, no sabía quién estaba entrevistando. Es lo bonito del humor, pero es buscar el personaje o la manera de poder llegar a otra persona sin ofenderla. Sin ofender. Y ese personaje, por estar tan respaldado por el pueblo, porque el personaje está ahí a la línea del pueblo, Exacto. la inocencia le permite también como decir lo que sea, lo dice de manera inocente. Esos son los personajes. Enseguida vamos a seguir conversando con Vargas Vil para conocer cada uno de todos los personajes que construyó y que interpretó, para que conozcamos más de dónde nacieron esos personajes aquí en la vecindad del Chapú. Vamos con un personaje de acá de la vecindad del Chapú, Fico, el alcalde de la vecindad. Vamos a ver pues. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios. Hola, ¿qué más? ¿Bien o no? Yo soy Fico. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Yo soy Fico el de la vecindad. Hombre, preocupadísimo, ya soy el alcalde electo, aunque preocupadísimo porque ya muchos me dicen que soy el alcalde erecto. Sí, que porque con todos los chicharrones que recibí en la alcaldía ya mantengo de pelo parado. No, es que ahora sí estamos trabajando duro por la ciudad. Sí, señores, aunque ¿saben qué? Hay mucha gente contenta en Medellín, que porque ya va a ser más fácil comprar los aguinaldos y comprar los regalos y el estreno en diciembre. Sí, que porque ya dejaron varios huecos en Medellín. Ay, María, no, es que ahora sí estamos trabajando duro. Hombre, ¿y sabes qué? Sí, eso dejaron un hueco más grande que un bolsillo de payasos, sí. Y hablando de payasos, ahí sacaron un chisme, que yo me gasté la platica del pueblo en fiestas de payasos. No, están equivocados, hombre. Yo lo que hice fue una fiesta y habían un montón de amigos míos que son reníticos, tienen la nariz así, hermano. Es que no saben qué inventar, tienen miedo y nos tienen engañados. En estos días yo estaba en el centro de Medellín, sí, y había un man ahí, un pelado mirando para arriba. Y yo llegué y me paré al lado de él y empecé a mirar así también para arriba. Se arrimó un señor, un viejito, como chismosito también se paró y se arrimó ahí y era mirando para arriba. Llegó una abuelita, también se parchó ahí y empezó a mirar para arriba. Oiga, hermano, ya habíamos 200 personas y mirando así para el cielo, para arriba. Y le dije yo al muchacho, ¿oíste vos? Y nosotros que estamos mirando, pues. Y me dijo, yo no sé ustedes, pero a mí fue que se me vino la sangre. Nos tienen engañados. Oye, chao pues, yo soy Fico el de la vecindad. Chao pues. Hola, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, sí. Regresamos nuevamente aquí a la vecindad del Chapú, hoy con nuestro gran invitado, Crisanto Vargas Vil. Crisanto, ¿en qué momento te topas con el tema del humor o de la trova? ¿Eso fue en Santuario? ¿Fue en qué parte donde usted llega y dice, pum, se la encuentra así de frente? No, eso fue en el vientre de mi madre, porque es que yo todo lo que soy se lo debo a mi papá. Sí. Mi papá, un hombre que no dice que murió pobre, no, muy humilde, porque estaba dedicado a su profesión artística y como ya había renunciado a su puesto que tenía de trabajo en la gobernación como topógrafo, pues ya fue muy difícil para él los recursos de la vida. Entonces nos dejó pues como esa riqueza a todos nosotros, pues tenemos, vuelvo y le digo, mis hermanos tienen mucha más chispa que yo, más atrevidos. Sí. Y entonces, la herencia pues, fue ese, sí, ese entonces, sentido del humor. Y entonces yo, desde que yo me conozco, pues, o sea, mentalmente, a mí me llamaba la atención todo lo que fuera la radio. Mi papá de por sí mantenía el radio encendido en todo lo que eran programas de humor. En esa época eran los Chaparrines, la Escuelita Doña Rita, Eber Castro, Montecristo. Entonces, todo eso me fue llenando y alimentando a mí. Yo tenía, a pesar de ser tan tímido y que jamás yo diría que me iba a subir a un escenario, pues tenía ese amor y pasión. Me apasionaba mucho todo lo que tenía que ver. Es más, cuando yo empecé a saber ya de Montecristo, para mí era como un sueño inalcanzable, porque recuerda que eran las aventuras de Montecristo a mediodía y eso era un solo eco en toda. Todo el país escuchaba. Pues, y dígame entonces, ahora en Santuario, sabiendo que era su tierra, imagínense. Entonces, eso era un eco por donde uno pasaba, estaba Montecristo y era para uno era como un dios. Y ya después llegar a encontrarme con él, trabajar con él en la misma emisora, viajar juntos,
pues compartir escenario y cosas de Dios, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, que cuando me di cuenta, yo digo, pues, de que tengo uso de razón, de que tengo uso de razón, tenía el sentimiento, pero cuando de pronto ya empiezo empieza como a gustarme como la trova, algún día por ahí en la casa de mi hermana mayor, en una finca, en Santuario, no sé si me dieron un aguardiente, yo nunca tomo, yo no bebo nada, y no sé quién fue la traído que me dio un aguardiente y de pronto me puse a botar como corriente y me di cuenta que todo lo que yo decía se reían mucho. Sí. Mi hermana, mis sobrinos, que también son muy buen humor, y yo me quedé como, me quedé como pensativo, que no, tío, no se duerma todavía, siga contando historias como así, y se reían mucho, y pronto ese fue el punto en que yo recuerdo que una noche que amanecí allá y eso me dejó como pensando, dije, vea, en medio de mi timidez y todo lo que yo digo, pues también... Hay un don. Dije, ve, comprobado que yo hijo de mi papá, comprobado que yo soy hijo de mi papá y mi mamá. Aquí está la herencia de mi papá. Pero sí, pues la verdad, entonces yo me fui para un festival y no me prepararon, nunca había trabajado con nadie, no me había preparado con nadie y bueno, no me quedó gustando mucho y dije, no, tomé otro rumbo, como a ver lo que hacían todos los santuarianos, como dedicarme al comercio. Sí. Y al año me llamó un hermano, yo estaba viviendo en Ibagué, Tolima, mi papá había muerto ya por esos días. Había muerto, yo tenía 13 añitos cuando murió mi papá y me llamaron para el concurso de mentirosos, sí, pero ni sabíamos en qué consistía. ¿Ese fue en Medellín? Eso. En Medellín, primer concurso nacional de mentirosos en el 81, en el 83 fue el otro, yo repetí, me gané los dos y eso no se... Rey absoluto de los mentirosos. Sí, eso lo siguió, tenemos un problema en Antioquia, que una cosa buena la siguen replicando, es que Festival Nacional de la Trova en Granada, Festival Nacional de la Trova No, el Festival Nacional de la Trova es uno, concurso de mentirosos oficiales hubo dos, uno los gané yo, y han hecho por ahí oficiales, esos dos. Y no se volvió a hacer, pues, como oficialmente, no. Y ese fue como, digamos, la entrada a que se te diera ese reconocimiento para entrar ya en lo que tanto soñaste, que fue, me imagino, la radio para empezar. ¿O cómo exactamente, en una entrevista, en muchas las entrevistas, pero una principalmente que fue como de 3 o 2 páginas completas, que ya no se ve en el Colombiano, que era un domingo salieron en el Colombiano de páginas completas, como decir ahora, volverse uno viral en Facebook, sí, en Instagram. No, tener ahí 4 o 5 millones de reproducciones, era eso. Entonces, te hiciste viral en el Colombiano. Montaron, pues es que salió en primera página. El Colombiano era el medio más importante pues, que teníamos en Antioquia. Y desde luego que el periódico se vendía a nivel nacional. Pero bueno, íbamos a llegar a que me decía el periodista, me decía, algo para agregar después de tanta carreta. Y yo dije, no, pues como yo tenía mi noviecita en Santuario y uno se siente orgulloso de su pueblo, Claro. Uno cuando el pueblo es pueblo de verdad, no como ahora que han cambiado tanto las costumbres, uno dice, el orgullo de uno es llegar a su pueblo. Y entonces yo dije, no, pues ojalá usted nombrara a mi pueblo y así, o sea, a cuántas columnas de 2 páginas, grandísimo, decía, un santuariano, rey nacional de los mentirosos. Entonces me dio gusto ahí, inmenso. Algo más, cuando ya terminamos de verdad, le dije, no, pues la verdad que mi sueño más grande de la vida es llegar a la radio, porque a mí me parecía más fácil llegar a la luna que llegar a la radio, porque la radio era muy centralizada, se manejaba casi todo de Bogotá. Claro. Y los programas que habían importantes en la radio era desde Bogotá y entonces pues... Solo cadenas nacionales. Y alguna vez yo tuve un sueño, un acercamiento con el primer asistente que yo tuve, que era un periodista, que lo recuerdo con gratitud porque fue la primera persona que me sacó un articulito a mí en el Colombiano y a mí no me olvida eso. A mí las cosas bonitas no las olvido, las malas las voy echando atrás. Reinaldo Vélez fue el primer asistente que yo tuve. Lo llamé porque fue la primera persona que me entrevistó a mí en la vida, pero una cosita así en el Colombiano, no sé ni qué, yo creo que Crisanto está perdido, no sé qué sacó por ahí, pero se fue a trabajar conmigo y entonces, bueno, yo dije en la entrevista, dije, mi sueño es llegar a la radio. Entonces hablo de Reinaldo porque él me contactó alguna vez con una señora de una emisora muy conocida de nombre, pero no era popular. Sí, no era la número uno. Recuerdo que sí, la señora llamaba Doña Carlota, y tiene una emisorita, y entonces me dijo, Reinaldo me decía, él andaba así, yo hablo con ella, yo hablo con ella. Y me dieron el turno para colocar discos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Sí. Y hermano, y el primer long play el primer disco que coloqué, eso me quedó rodando toda la noche, y me matan. Por ahí vi un carnet que dice locutor. Sí, Crisanto claro, locutor. por ahí está. Lo vi ahorita. Sí, es que ahorita locutor es cualquiera, nosotros teníamos que presentar 2 o 3 exámenes ante el Ministerio de Comunicaciones. Para lograr ser locutor. Sí, algún día, bueno, aparte de eso, pues no era fácil, el examen
a usted entre el examen pues es de cultura general, y hacen muchas pruebas, de pronto a mí me acuerdo, me dije, bueno, empieza a narrar el reinado del café en tal parte o haga un comentario político, no era fácil, no era fácil, pero ya teniendo la licencia como locutor, de locutor y algunos, cero estudio para entrar a la real, cero estudio. Algún día dentro del programa empezando el manicomio, no sé si fue alabando a un ciclista o a un futbolista, nosotros dijimos, qué berraco, oiga, y llegó el director de noticias y nos llamó. No se puede decir eso. Oiga, esa palabra no sale al aire, imagínese. Esa palabra no sale al aire, la radio era bonita, impecable, impecable, o sea, lo que se decía siempre tenía que ser bonito, bien dicho, lo demás. Ahorita, o sea, yo escuchaba todas las palabras, las escuchaba, las vulgaridades, todas ya salen en radio. Salen en radio, todas las vulgaridades que quieran. ¿Cuál fue ese primer proyecto en radio? Pues estuviste como locutor, pero digamos que ya el primer proyecto... No, es que el locutor fue una y no, nada, me quedé dormido. Yo puse el disco y me eché a dormir. Una profesión fallida. Eso quedó rodando toda la noche. Al otro día yo entré a las 10 y me echaron a las 5 de la mañana. Porque usted dijo, yo quiero estar en radio, pero no haciendo esto, yo quiero otras es que cosas. la radio para uno era la cabina, el micrófono, Claro. así no lo estuviera escuchando uno nadie. Que era como un periodista de la costa que decía la voz de las Américas, y tenía ahí un radiecito, y él mismo montó la emisora y alcanzaba por ahí 5 o 10 metros. Es que la voz de las Américas no se escuchan en todo el barrio, ni en el barrio, nada. el eco del... Entonces para mí el sueño, a mí no me importaba si me estaba escuchando alguien o no, era estar frente a un micrófono y una cabina, pero no, eso jamás, nada, eso para mí no fue nada, fue una experiencia triste. Pero yo ya después de que el periodista anuncia de que yo estaba, es un domingo, el lunes por la mañana, me llamaron absolutamente todas las emisoras, me llamaron. Sí. Estaban Radio Super, Todelar, que era muy fuerte, RCN, Caracol, bueno, no recuerdo las otras. Y, hemos dicho... Llegaron todas esas oportunidades. Me di el lujo yo, quien dice, escoja. De escoger. Entonces llamo yo al creador no manager, pues sí, al creador del concurso Mentiroso, le digo Carlos Alberto, don Carlos Alberto, me están llamando, y yo, no. Obvio, arranque para la mejor y arrancamos para Caracol. Para Caracol. Y ahí arrancan con el primer proyecto de humor, que fue... Ese día que me llevan a Caracol, nos dan una cita y me meten a un programa de entretenimiento en las tardes de un periodista y locutor muy famoso, Baltasar Botero, una persona que llegó a ser, ese sí fue director y era la voz que identificaba la voz de las Américas en Estados Unidos. Imagine la importancia. Nivel, la importancia que tenía. Y entonces tenía un programa que se llamaba Pase la Tarde con Baltasar. Tenía su equipo de trabajo y era pues lo más cool que había, lo más cool, que había en la radio, y como un perrito perdido o como a Nemo el pescadito, ¡pum!, me metió en esa cabina. Y yo... Y empiezan a preguntar yo una cosa, la otra, y cuéntenos. Despegue. Y bueno, y hemos dicho, señoras, señores, los que van conduciendo, deténganse, que llegó el más grande, el más grande del humor, el coloso del humorismo. Les tenemos una sorpresa grande. Ustedes ya supieron la noticia del Rey Nacional del Humor. Lo tenemos con nosotros, hemos dicho, pónganse de pie, ¿de qué? Vargas Bill, buenas tardes. Yo, buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo fue que ganó el concurso Mentiroso. Me lo gané anoche. Y bueno, y entonces, a ver, ¿con qué mentira? Cuéntenos, a ver, la gente está esperando, que yo me faltó de poquito para ponerme a llorar, hermano. Se bloqueó. No, hermano, ahí, bloqueada. Y el gerente afuera esperando a ver qué dijo, ¿no? Como quien dice, bueno, será otro día. Y en la puerta me llené de valor y le dije, doctor Mauricio Prieto, gerente de Caracol. Yo le dije, doctor, la verdad es que yo pensaba que no era una entrevista, sino que a mí me iban a dar un programa. Y yo me dijo, ¿cómo así? No, que yo iba a un programa. Y con el subgerente, el presidente y el gerente, soltaban a carcaja, pues como quien dice, yo... Soñador. Oigan a esto. No habló ahí. Entonces yo volví y le dije, doctor, si es posible, que yo me sueño es con un programa de radio. Yo no sé de dónde saqué valor porque una timidez que yo tenía, porque yo no iba a una entrevista donde me iban a bombardear a preguntarme 1000 cosas. Y entonces él, por desencartarse, antes de despedirnos, a amigo, hermano, pues si usted cree que es capaz, pues tráigame un piloto. Y como mi hermano tenía una charcutería en el aeropuerto, La Herrera y otra en José María Córdoba, que se llama Johnny Carr, ustedes las han visto, yo me fui donde él. Claro. Tenía muchos amigos el piloto, entonces le dije, me van a dar trabajo en Caracol, era como el patrocinador mío, le dije, mi hermano... Pero necesito un piloto. Le dije, hermano, me van a dar trabajo en Caracol, pues necesitamos un piloto. Y yo me tragué bien el cuento porque había un programa en Caracol en esa época que llamaba Puebleando, vamos a pueblear. Sí. Entonces, un periodista apellido, era...
del Valle. Sí. Del Valle. Alfonso Gómez Barrios, él sí viajaba a los pueblos y yo me doy cuenta que en algunas ocasiones sí le pagaban pues como tiquete o viajaba en helicóptero. Y dije, nada de calma, y a mí no me choca ir a los pueblos, hablar con los personajes típicos y de todo. Claro. Y entonces un Estilo lunes, el proyecto al de miércoles, Papacia. entonces mi hermano, yo fuimos allá a hablar allá en el aeropuerto y los capitanes decían, es para helicóptero, es para una nave liviana, avioneta, es para, ¿qué es lo que necesita realmente Caracol? No imaginamos que sea para un avión grande. Entonces fueron dos. Fue uno de avión y fue uno de helicóptero. Yo Los para que capitanes escogieran. con su kepis, bien elegantes y todo allá. Y me acuerdo de la secretaria Gloria Pineda, decía, Glorita, ¿cómo le va, mijo? ¿Qué? ¿Usted necesita con el doctor? Le dije, sí. Aquí traje, a falta de Sí. uno, traje 2 pilotos. Sí, mijo. Y bueno, ¿qué le digo al doctor? Le dije, no. Entonces abriendo la puerta. Yo, Vargas, ¿qué pasó, mijo? No, doctor, acuérdate que usted me dijo que viniera con un piloto. Yo traje 2 como para ver qué. Sí. Puta, hermano, y todavía si me encuentro con periodistas de esa época se están burlando pues esperando la experiencia, yo no claro. sabía, yo de radio no sabía absolutamente nada, absolutamente Yo creo que ya nada. con esa experiencia ya le dieron el programa, ya con eso ya Arranca. empezó haciendo humor desde ahí. Ya, exactamente, ya arrancamos con el piloto, ya el piloto pues para que no lo entiendan, el programa como 00 o el 01, Sí. era la muestra y Hacer como una grabación, por ejemplo, para los que no saben, un piloto es hacer una Una muestra, grabación, una muestra, sí, una una muestra, grabación. hacer una muestra en un cassette, me imagino en esa Sí, época, un casete. para que ellos, digamos, más o menos simularan cómo iba a ser el programa que él quería presentar. pegar en la radio es muy difícil, no es como en televisión y sobre todo en esa época que usted hacía un programa y lo veía todos, que era Sí. un solo canal y todo el mundo lo veía uno porque sí o Y era porque no. obligatorio, era obligatorio. Era porque lo obligatorio único. verlo. Con la radio ha sido más duro, sin embargo, arrancamos con el pilotico pues que caricaturesco y que da risa y todo. Y con el compañero Ciego Duque, que en paz descanse, arrancamos con el proyecto que yo tenía. Y yo lo que sí tuve claro, dije, va a ser un programa distinto. Sí. No puede ser como los tolimenses, ni como Montecristo, ni como Ever Castro. Entonces dije, no, dentro de mi inexperiencia, dije, si hacemos un programa de actualidad, esto funciona todos los días. Hay todos los días. contenido para sacar Contenido todos los para- días. las noticias nunca se van a acabar y le pegamos a lo que era, hermano, empezamos haciendo críticas muy suaves, los huecos de Medellín, el desorden, de pronto cositas Y el así. título de ese programa El es manicomio, El manicomio Vargasville. El manicomio Vargasville. Y vuelvo y le digo, llegamos con una timidez y al año, pues ya pasó de ser un programa en Radio Reloj por la mañana. Primero Hacer decía, el ¿cómo éxito. amaneció Medellín? Terminaba como amaneció Medellín y ¡pum! El manicomio. Eso era una cosa impresionante. Téngamelo ahí, Vargas, para que ya después de que conversemos con este otro personaje que tenemos ahí sorpresa, venimos y hablamos de todo el éxito que tuvo el manicomio Vargasville y todos los proyectos que siguieron después de esto, aquí en la vecindad del Chapo. Tío, pues que se van a dar cuenta que estamos grabando en la troja de una caja. Al aire. Que sí, soy su reportero Iker Mierdecilla con todas las noticias que son tendencia aquí en el mundo. Hoy desde nuestro estudio internacional en Madrid, España. Vamos con estas noticias internacionales y la primera es que Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá envían ayudas a Colombia por los incendios. En Colombia hay 31 incendios forestales que afectan 9 departamentos del norte y centro del país. Mejor dicho, eso está más caliente que el abrazo de una señora que frita empanadas. Que sí, vamos con esta segunda noticia. Estados Unidos realizará su primera ejecución con gas nitrógeno. Los reos serán sentenciados con gas nitrógeno. Se les colocará una mascarilla que sustituye el oxígeno por nitrógeno y en teoría se muere en pocos minutos. Que sí, ya hay muchos reos y muchos internos que están diciendo que gas es de gas. Que sí, en Reino Unido un joven bromeó con tener una bomba al subirse a un avión. Esta broma le ha costado una multa de 600 millones de pesos. Que sí, consejo del día, no se pongan a dar bomba. Que sí, vamos con esta cuarta y última noticia. En Costa Rica eliminan la obligación de poner primero el apellido del padre. Esto para apoyar el derecho y la igualdad con la mujer. Que sí, ahora para seleccionar el apellido va a tocar jugar a piedra, papel o tijera. Que sí, piedra para el que pierda, papel para consignar el apellido y tijera para recortar la herencia si no le toca el apellido de uno. Que sí, soy su reportero Iker Mierdecilla con todas las noticias desde aquí, desde este noticiero de Pacotilla, porque así se llama nuestro director, Paco.
Paco Tilla. Que sí, que sí. Iker Mierdecilla con todas las noticias internacionales. No crean que es que este canal no tiene presupuesto para traer un reportero internacional como lo es Iker Mierdecilla. Y seguimos acá con las historias de Crisanto Vargas Vil. Sigamos hablando mierdecilla, Sigamos hablando listo. mierdecilla. Crisanto, el manicomio Vargas Vil. Entonces ya tenías tu proyecto de humor, el manicomio Vargas Vil en radio. Sí, o sea, hablamos de ese piloto y bueno, hicimos el primer programa y eso de una. Claro, vamos. De un apego. Con mucho miedo, eso para hacer un programa me demoraba yo 8 días y sumo que yo no tenía máquina de escribir, ni con qué comprarla. De este tamaño no tenía el recurso. Entonces ya como trovador regué yo el cuento de que necesitaba una máquina y un señor, vuelvo y digo, a mí la gratitud, para mí la gratitud sí es la memoria del alma, del espíritu, de todo. Claro. El señor Don Orlando me regaló una maquinita, pero ¿cuántas letras tiene el abecedario? Ahí sí me acorchó. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Analfabetas 27. todos? Como 27, 26. ¿Cuántas? 29. Nos pusieron a contar enseguida la letra. Era- del la- no, abecedario. no tenía más de 15 letras la tecla, entonces a nosotros me tocó colocarlas con plastilina. Sí. Y, Tocó hacer la y prueba para, primero. hacer, para hacer el libreto, como éramos 3 en cabina y al control había que darle otro para que se fuera guiando, ¿no es cierto? Se fuera guiando, entonces eran cuatro hojas y en el medio de cada una papel carbón. Sí. Se enredaba la cintica, hermano, y uno contándola para ir a grabar, hermano, esa cinta, para volver a meter la cinta y eso era un camello, una cosa loca. Entonces arranca el manicomio. Ahí empiezan los libretos del No, manicomio sí. en una máquina a escribir sin letras. Eso, Mauricio, en 4 meses, yo tenía pelo común y corriente, en 4 meses me cayó el pelito, hermano. Yo quedé entre las teclas, fue bravo, pero una emoción impresionante. No, no, hermano, uno escucharse ya que en la radio, y ese soy yo. ¿Cómo? Y La los pasión, en lo los que uno se hace con buses, pasión. en los buses, en los taxis, donde uno salía, decía, también, no, pues, ¿qué es eso? Y no, pues la verdad, uno sí. Yo vivía en Buenos Aires casi que en la Milagrosa arriba y Caracol para ubicar a la gente en Laureles, o sea que me tocó a lejos, a pie todos los días. Nunca fui capaz de decirle a un bucetero, vea, Yo soy el que está ahí. no, déjeme subir por sí, yo soy el que está escuchando ahí, déjeme subir por la puerta de atrás. No fui capaz, nunca tuve ese valor, jamás, Sí. jamás. Me iba desayunadito y llegaba a la casa por la noche, para el almuerzo, ni que nada. Uno no sentía hambre, nada. La pasión. No, hace ni que se sentía llene. ni el cansancio, me caminaba de Laureles arriba, me cruzaba toda la ciudad, y nunca me quejé, Y, nunca. y ahí en el manicomio de Vargas Vil, como digamos, ¿qué personajes empezaste a crear o cuáles fueron como esos Sí, pues como era actualidad, empezamos nosotros solamente como con nuestras voces. Sí. Y Ahí ya- estaban en el y- manicomio sí. quienes empezaron con vos. Diego Duque, el Ciego Duque, que ya no hay un trovador muy bueno, no era tal, pero era un tipo que por su presencia, si la gente pensaría que era ciego de verdad, no tenía unos ojos tan grandes que lo pusieron ciego. El ciego era alto, buena presencia y un buen trovador, pero muy elegante en su trova. Y él a la vez trabajaba en Confenalco como recreacionista con John Jairo Pérez. Sí. Sí, pero John Jairo Pérez duró como 3 meses y como cosa rara se fue a montarnos competencias todo el ar, pero bueno, eso pasó, pero el programa siguió para adelante. El programa siguió adelante con el Ciego Duque. A partir de este momento empieza el batallón del loco, y Crisanto Vargas Vil, Diego Duque, el Ciego Duque, y bueno, la presentación El muy bonita, y manicomio. tuvimos el paisita Múnera, Campuzano, los locutores más importantes llegaron a presentar el programa y peleaban por presentarlo, era muy bonita la presentación, y bueno, entonces no, se volvió a los 6, al año ya pasamos a hacer casi que a nivel nacional, y bueno, la verdad es que cogió un auge tan importante que Montecristo, para Montecristo a la 1:30, quitaron a Montecristo a la 1:30 para darme ese horario a mí. Sí. Porque yo en la vida que iba a pasar eso, que yo iba a destronar al rey del humor en Colombia. No el humor en Colombia, no. Montecristo era Latinoamérica, pues. Montecristo era, dicho por Cantinflas, el mejor humorista de América. Y llegan las directivas un día y dicen, no, ya Montecristo no va a la 1:30, lo pasaron para las 2 de la tarde, pero solamente para Medellín nomás, solamente para Antioquia. Y yo ocupo el puesto de Montecristo a nivel nacional. La verdad no me sentí cómodo, pues a mí me dolía. Además, Claro, por la admiración y el respeto que le tenías además a... porque supe después a través de un periodista, me contó que a Montecristo cuando recibió la noticia le dio un preinfarto. Sí. Recibió un preinfarto y él no aguantó, y ahí se fue para otra emisora, se va a trabajar con el paisita Múnera, y pues y empezó como Montecristo A disminuir ya como el y yo me sentía, entre mí yo me sentía culpable,
pero después la gente me decía es que si no estás tú, de pronto llega otro. Mire que Eber Castro es extranjero, mire que de pronto llega un desconocido. Claro. Son cosas de mi Dios que un paisano de la misma tierra llega a ocupar así. Y eso hace parte también de la Sí, renovación. pero entonces, en resumidas generacional. cuentas, realmente fue una locura, ¿no es cierto? Algún día, yo pensando que solamente tenía el bachillerato y yo quería, ya empecé en Teleantioquia, me di cuenta que la televisión sí era mejor, me gustaba. Y la televisión me va a gustar más que la radio. Recorcholis. Sí, Recorcholis. Llega Recorcholis, cero presupuesto, empezaba Teleantioquia, necesitaban humor, hicimos un ensayito y eso, felices, que sí, que eso gustaba y entonces yo... Fue como llevar ese formato que tenías en radio. Eso pensaba yo, pero no había. O sea, usted sabe que la radio es imaginación, Sí, en la total. televisión es realidad. ¿Cuál maquillaje? ¿Qué va a mostrar? ¿Cuál banco de imágenes? No había nada con qué trabajar. Entonces, como yo pensaba hacer exactamente eso, crítica política a nivel nacional, mi volver era, para que la gente vuelva y entienda, un Jaime Garzón, que no Sí. lo conocía yo en ese entonces, un programa de diario de crítica política, pero no había los elementos, imposible. El banco de imágenes, los maquilladores, los productores, no. Ah, los desplazamientos, Prácticamente era un camarógrafo y yo con un micrófono, y hagan el programa de humor, sin nada. Entonces me tocó, ¿qué hacemos con esto? Cuando uno no tiene nada, se vuelve recursivo. Si a usted lo encierran en esta casa sin nada en la cocina, usted abre la nevera y encuentra por ahí un tomate llorando y una lechuga. Alguna cosa que usted hacer. se inventa una sopa. Sí. Sí, no tiene nada. Así Entonces, es. así, güey, empezamos a crear personajes. Como no teníamos nada. Nació Lulito, nació Graceliano, nació Pategurre. A una sobrinita mía que apenas tenía 5 añitos, me inventé una radionovela de niños, pero que era como, funcionaba como de grandes. Sí. Te daban cachos de la vida real, eso funcionó perfecto. Tenía un amigo, mi mejor amigo, el ratón de la floresta era mecánico. Sí, claro, Entonces me total. creí de mecánico y nos fuimos para un taller de verdad. Claro, y todo como como realidad. Pategurre. Entonces, por ejemplo, decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, me voy para Colanta, que Genaro Pérez es muy amigo mío, présteme una vaca. Y ando con la vaca, yo con la vaca por todos los barrios. La leche, llegó la leche con una campana. Entonces la señora decía, véndame 500 pesos, véndame 1000. Y la tenía que ordeñar. Y eso no podía nada. Entonces se volvió una cuestión muy de pueblo. Fue algo muy creativo. Cogí un caballo por toda la avenida Oriental, llegué hasta el tránsito a sacarle las placas allá, segundo piso con ese caballo. Eso y fue con Lulito. todo el mundo con Lulito, corriendo, hermano, por todas partes. Me metí a un circo muy famoso con una varita, con un zapato a pescar un delfín. Y, o sea, cosas que llamaban mucho la atención. Y el bobito lo llamaban para que hiciera daños. Mostrarnos cómo era Lulito ahí, No, es que recordemos a Lulito era Lulito. Yo quiero una gollita, mami. Entonces, eso es una frase que también hizo mucha, que se quedó en el subconsciente de la gente, porque yo aproveché a Lulito, que era un bobito, y entonces, Lulito nació de un accidente. Como salíamos a grabar y no sabíamos exactamente qué era, estaban cerquita del canal en una construcción. Y está en el momento el trompo es el elemento donde echan la mezcla que Ajá. la prenden para revolver ahí. Entonces yo dije, salíamos del canal, dije, vamos a hacer una broma a esos trabajadores, porque eso se volvió programa de bromas. No teníamos presupuesto. Y lo que menos me gustaba en la vida había hacer eso, lo que menos quisiera hacer yo, pero ya nos tocaba, el programa tenía que salir. Entonces ese día yo me disfracé de bobo, me puse un sombrero cualquiera, un saco viejo, ahí el celador me prestó lo que pude y cogí con un palo, y entonces como estaba el trompo dándole vuelta al cemento, yo llegué con un palo y decía, yo quiero juguito, porque Claro, para mí sí. no era un trompo, era una licuadora, yo quiero juguito de Lolo, y me daban con la pala, me tiraban cemento como un loco cualquiera, quítate de ahí, huevón, que no te atraveses, que cuidado. Y ya llegó un momento tanto que estaban locos, ya me empezaron a dar madrazos, llamen con un palo, yo quiero un juguito de Lulo, pero era nomás para ese programa, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Cuando salió el programa al aire, todo el mundo preguntando, dijo, muy bueno el personaje del bobito de Lulito, del juguito de Lulo. Y entonces era bonito el programa porque yo ensayaba, más no dejaba todos los personajes, sino los que dijera la gente. Entonces era muy buen filtro. Y ahí nació, por ejemplo, ahí nació Lulito. Lulito, también ahí está Don Graceliano. Don Graceliano fue muy importante, Don claro. Don Graceliano. Graceliano, los niños llegaron un 31 de octubre, que usted veía por toda la ciudad un montón de gracelianitos chiquitos con su bigotico y su barriguita. Entonces, Qué gracia, qué buena gracia, gracia. sí. Pero era muy bonito, a mí me gustó y me quedé amando mucho. Entonces, cuento todo eso porque yo dije, algún día le dije a Caracol, dije, yo necesito unas vacaciones, yo me voy a ir ahí para Inglaterra a estudiar tanto producción de televisión como estudiar inglés. Dije, yo no estudié nada más en la vida. Y bueno, entonces hasta ahí me duró a mí el manicomio porque, bueno, ya vinieron líos y hubo quien se aprovechara de ese bache y todo lo demás, es una historia larguísima, pero bueno, para mí fue importante entonces en su orden. Estuvo primero el Festival de Mentirosos, después llegó la Trova, después Mentirosos, llegó el manicomio, después Recorcholis, de ahí me llaman de La Luciérnaga un tiempo,
estuve un tiempo en la... perdón, no, yo estuve, antes fue la Luciérnaga pues, en sus inicios, yo estaba con el manicomio, me llaman de la Luciérnaga, cuando en la época del apagón, y estuve yo ahí, pero como la manejaban desde Bogotá era muy difícil que yo estuviera ahí, y fue cuando yo descubrí a los Marinillos, me retiré yo y metí a los Marinillos, Sí. porque eran más distintos. En la Luciérnaga. Sí, en la Luciérnaga me retiré, y de ahí ya fue cuando vino Recórcholis, y nos fuimos ya después con el tiempo, no estuve en radio, monté la zaranda. La zaranda empezamos en Medellín, nos fuimos para Bogotá, pero yo pensando siempre que la zaranda iba a ser competencia de la Luciérnaga. Empezamos a las 2 de la tarde, 2:30, empezamos un horario muy difícil. Yo siempre esperando que nos dieran el horario a las 5 o a las 4 para enfrentarnos a... Y eso nunca llegó, pero de todas maneras fue muy importante. Pero me cogió mucha fuerza. Yo le cuento una historia personal. Cuando yo estaba chiquito, más o menos de 12, 11 años, escuchaba todos los días sin falta la zaranda. Me ponía a lavar el carro de mi papá y ponía la zaranda mientras que lavaba el carro. Y llevamos ese formato de la zaranda, lo llevamos inclusive a los homenajes del colegio. Yo cogí los compañeros del colegio, más o menos los que les veía chispa, la niña tímida, hacer a Natalia París, hacíamos en esa época que hacían mucho a Carlos Castaño. Y llevamos Carlos Castaño era infaltable, lo teníamos ahí, claro. Entonces ese formato de la zaranda nos sirvió para inspiración y lo hicimos en varios homenajes de la institución. Ese programa marcó muchas generaciones, personalmente me marcó mucho. Sí, por su generación, por la mayoría de los humoristas mayorcitos tienen que ver es con Recursos del manicomio. O sea, la gente decía, ven por Ordóñez, dice, maestro, yo de niño me escuchaba el manicomio. Risa Loca también fue imitando con un compañero haciendo los planes de Recórcholis. Sí. Camilo Cifuentes también me buscó mucho porque Jeringa también Jeringa era el que Jeringa se sentaba a vernos grabar y era tan mamón que el compañero mío lo echaba a patadas y de todo, y con el tiempo entonces ya no lo llevábamos a los shows a que decía, déjenme antes de empezar ustedes que contar 3 o 4 chistes, y después ya cuando nos cansamos de ahí lo mandé para Sábado Felices y se pegó una disparo. Sí, pero yo creo que el 70 o el 80% de los humoristas del país han tenido que ver, ¿no es cierto? Han tenido inspiración en sí, o sea, con todo no me refiero a los nuevos de ahora, sin embargo, por ejemplo, JP, que es Juan Pablo, el que trabaja con Loquillo, siendo tan niño, se hizo pues con nosotros en el teatro. ¿Tuvo cercanía con ustedes en el teatro? Sí, él empezó ahí, él empezó con nosotros, y una timidez. Jamás me imaginé yo a Juan Pablo actuando, jamás. Él tocaba muy bien, trovaba muy bonito, tenía su guitarrita y recién. Es más, los papás me decían, no, que no vuelva más al teatro, por favor que termine el bachillerato. Me lloraban y suplicaban, que no lo siga alcahueteando con esto. Imagínense, o sea, Juan Pablo. Pero es el camino. Y se dio el lujo de renunciar a Voz Populi, a Sábado Feliz, a todo, y bueno, entonces, así como él, muchos pelados, los Marinillos, Jeringa, Luz Amparo Álvarez, Camilo Cifuentes, y bueno, y los otros que van contando, los que hacen stand-up comedy en Bogotá, pues sí, cuentan lo mismo que estás contando, ¿cierto? Escuchando o lo uno o lo otro, fue fuente de inspiración para... Fuente de inspiración para sacar esos artistas que tienen adentro. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya venimos para despedirnos porque lo bueno no dura, aquí en la vecindad del Chapo. Incrementa tus ventas y visibiliza tu negocio pautando en Safari Estación Oriente, la mejor elección para llevar a tu empresa o emprendimiento a toda la región del Oriente Antioqueño. Contáctanos 313-673-7679. Safari Estación Oriente. La vecindad del Chapo, como siempre, trayendo grandes invitados. Hoy tenemos un invitado que desde pequeño lo admiro, ha sido fuente de inspiración para muchas de las cosas que hemos hecho en el mundo de la trova, en el mundo del humor. Hoy es un honor tener aquí a Crisanto y muchas gracias, Crisanto, por abrirnos las puertas a todo el equipo de Safari, al equipo de la vecindad del Chapo. Hombre, agradecerte en nombre de todos los humoristas y de todas las personas que en Colombia hemos sonreído por las cosas que has hecho. Sí, la verdad, a mí no me queda más que agradecerles, porque la gente dice, que es que entrevistar a Crisanto. Uno tiene que aprender con el tiempo, aprender con los años y el tiempo, que uno tiene que estar en todos los medios, tiene que agradecer cualquier intervención, porque es que llega un momento de la vida, lo digo yo reflexionando, y ya para terminar, llega un momento en que los artistas, inclusive de pronto también pequen eso, un momento en que uno dice, qué pereza, las entrevistas, qué pereza, y un caso puntual, hay
hay unos humoristas que son los que más miro yo, ya no están actuando. Eran dos muchachos que hacían de señora, para no dar los nombres, ¿no es cierto? No les gustaban las entrevistas, no les gustaban dar autógrafos, no les gustaban las fotos, ¿no es cierto? Entonces uno debe, los artistas vivimos de esto, entonces hay que agradecerles. Usted mire que por abrirle las puertas estaban abiertas. Y a los que están viendo el programa, así como el Chapo, si les gusta, hagan humor, que es mejor que hacer violencia, que salir a tirar piedra, que salir a quemar el país, que salir a protestar, decir que no trabajar, no. Mientras uno esté entretenido en lo que ama, yo vuelvo y les cuento. Cuando en mis inicios, a mí me olvidaba que ni tenía para comer, o sea, desayunaba y me iba para trabajar a lo que tenía que hacer, y yo no sentía ni hambre del amor y la emoción que sentía, tanto para hacer la radio como para la televisión. Y le voy a contar, ya que nos vamos a despedir, una anécdota muy bonita de un señor, un empresario de Medellín. Fue a las instalaciones de teleproducciones, y yo estaba en la puerta, el celador tenía, como muchos, tenía su ventorrillo ahí vendía mecato y gaseosa, y estaba yo con un filo, hermano, después de grabar todo un día, y me estaba tomando una gaseosa con un pan, y miro yo a ese señor, era fijo, como el que dice, como si yo me estuviera tomando una botella de veneno, sí. ¿Qué? Dije, ¿qué pasó, señor? Mío, ¿a usted también le da hambre? Imagínate, yo era unido y todavía no he encontrado y me dice eso. O sea, para la gente cree que porque está en la televisión que somos unos extraterrestres, somos distintos. Y siempre que me encuentro con él... Él siempre le hace ese chiste. Sí, sí. Hay que hacer humor. Todo en la vida tiene un chiste y yo creo que es la mejor manera de afrontar las situaciones difíciles, si se puede decir, haciéndole humor, buscando una sonrisa. Crisanto Vargasville, un honor tenerlo acá en la vecindad del Chapo. Muchas gracias, Crisanto, por estar con nosotros. No, muy bien, hermano, la vecindad del Chapo. A propósito de eso, qué lástima que les iba a mostrar aquí fotos y recuerdos con el Chapo, pero estoy donando todo para un museo en Santuario. Que allá estaremos visitando. Ya tienen que ir a visitar el museo. Bueno, muchachos, siempre bienvenidos, y me voy a ver el programa completo a ver cuáles son los personajes del Chapo, hay que mirarlos. A ver qué quedó. A ver, ¿cómo habla Fico? Fico, hola, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Quién más tenemos por ahí? Está Martica Correa, que Martica, hola mis amores, ¿cómo están? Ahí están. Esto es la vecindad del Chapo, Crisanto Vargasville. Nos vemos en nuestro próximo programa. Y no hablamos de música, no, porque era un domingo y no estoy mal, iba por plena... Y otro que dice, tengo una vinquita junto a Marindy, ya que todos la llaman la del Vaticano, por más que trabajo, ya sabes, no la sabes. Claro. Era un domingo y no estoy mal, iba por plena avenida oriental y alguien silbó. No, silbado de maricas, hermano, no. Chao.